Dios les bendiga a todos. Continuamos entonces con el estudio del libro de Eclesiastés, capítulo 9. Hoy es la enseñanza número 9 y creo que esta es la enseñanza número 19 de la lista de reproducción del libro de Eclesiastés. No se les olvide, aquellas personas que apenas hoy comienzan a estudiar estas enseñanzas, recuerde que ya esta es la 19. Les recomiendo para que vayan allá al canal de YouTube de Diana Cárdenas, escritora, y busquen en las listas de reproducción la que se llama Eclesiastés. Ahí están todas, desde la primera, todas las enseñanzas van a ser de mucha bendición. Y sigo diciéndoles, el libro de Eclesiastés es uno de los libros más maravillosos para mí y es uno de los libros donde más sabiduría he encontrado. Toda la palabra de Dios es maravillosa y es llena de sabiduría, pero el libro de Eclesiastés especialmente para mí ha sido muy especial. Recuerden, si quieren suscribirse a nuestro canal, para que le den también clic en la campanita, para que activen las notificaciones y cada video nuevo que subamos, ustedes lo puedan recibir en las notificaciones. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 9 de Eclesiastés y vamos a estudiar hoy un tema muy importante. Dice entonces: medité cuidadosamente en todo esto, me di cuenta de que Dios controla la vida de la gente sabia y buena y lo que esta gente hace. El ser humano no sabe si será amado u odiado porque no sabe lo que sucederá en el futuro. Pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir, tanto buenos como malos. La muerte nos llega a todos, a los puros e impuros, a los que ofrecen sacrificios y a los que no lo hacen, al bueno y al pecador, a los que hacen promesas a Dios y a los que no. Lo más triste de todo lo que sucede bajo el sol es que a todos les espera el mismo final. Así pues, la mente del ser humano está llena de maldad. Vive sin usar la razón y al final de todo, la muerte. Mientras hay vida y esperanza, pues es mejor perro vivo que león muerto. Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados. Después de morir, uno ya no siente amor ni envidia. Nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol. Así que anda ahora, come, bebe, disfruta y sé tranquilo. Que Dios aprueba eso. Viste bien y luce bien. Disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos. También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico y una persona educada no siempre recibe recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos momentos. Nadie sabe qué le irá a pasar. Sucede como el pez que está atrapado en una red sin saber qué será de él, o como el pájaro que ha caído en una trampa sin saber qué va a pasar con él. Es lo mismo con la gente. Queda atrapada en los momentos difíciles que le llegan de repente. Tuve ocasión de ver a un sabio haciendo algo que me pareció inteligente. Había un pueblo pequeño y con pocos habitantes. Vino un rey muy poderoso y sitió con sus ejércitos ese pueblo. Pero en ese pueblo había un sabio que era pobre, pero que usó su inteligencia para salvar al pueblo. Sin embargo, una vez acabado todo, se olvidaron del sabio pobre. A pesar de todo, yo creo que la mejor fortaleza que se puede tener es la sabiduría. Y aunque esa gente se olvidó de ese sabio pobre y dejaron de escucharlo, yo sigo creyendo que la sabiduría es mejor. Bueno, este pasaje, este capítulo del libro de Eclesiastés habla de varias cosas que son muy importantes, pero quiero centrarme en este tema. Vamos a hablar acerca de la muerte, acerca de la muerte, acerca de lo que pasa cuando una persona fallece. Voy a volver a leer, a hacer énfasis allí. Quiero leer de nuevo del 4 al 6. Dice: mientras hay vida y esperanza, pues es mejor perro vivo que león muerto. Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados. Después de morir uno ya no siente amor ni envidia, nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol. Entonces estamos viendo allí cuál es la condición de una persona después de que muere. Porque se han tendido muchos mitos alrededor de la muerte y lo que pasa con una persona después de que parte de este mundo. Dice: mientras hay vida y esperanza. Dice la Reina Valera, la versión, yo leí la versión Palabra de Dios para Todos, pero en la versión Reina Valera, otra Biblia dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Quiere decir que lo que vamos a hacer, lo que tenemos pendientes por hacer, hay que hacerlo en esta vida, porque hay la expectativa, como si tuviéramos otra oportunidad, como si tuviésemos otra vida, como si luego de la muerte siguiera como algo más allá para la persona. Y en realidad no es así. Pero ¿qué pasa cuando alguien muere? Vamos a analizar esto. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien muere? Porque se especula mucho sobre la muerte y lo que sucede luego. Pero miremos lo que dice la palabra de Dios al respecto. En Lucas capítulo 16, voy a leerles del versículo 30 al 31, ahí en ese pasaje, en Lucas capítulo
16 habla de Lázaro. Lázaro, recuerda que Lázaro era el amigo de Jesús, Lázaro a quien Jesús resucitó y que era hermano de Marta y María. Bueno, resulta que cuando murió Lázaro también murió un hombre rico que era el que no le quería dar comida a Lázaro, que los dos murieron, dice ahí la palabra de Dios que ambos murieron, y que el rico fue enviado al lugar de los muertos, o sea, a donde van las personas que fallecen, mientras que Lázaro fue enviado al seno de Abraham. O sea, es como el Seol, la morada de los muertos, como si hubiesen dos barrios, algo así, como dos sectores, y uno de ellos es el seno de Abraham, donde van las personas que mueren con Dios en su corazón, reconciliados con Dios. Y el lugar de tormento, dice acá, en el versículo 23, el rico fue enviado al lugar de tormento y sufría mucho. Entonces, cuando dice la palabra acerca de esto, que no es el infierno, porque el infierno sí existe, pero el infierno es después del juicio, una vez se dé el juicio en las naciones, como dice el libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué se le dice a este lugar? Si no es el infierno, ¿por qué se le dice lugar de tormento, donde la gente sufre? A esa morada de los muertos, pero es un lugar específico donde la gente no está feliz, donde la gente no va a tener paz. Porque ya cuando una persona muere, como dice, mientras hay vida y esperanza, después de que una persona muere, no tiene posibilidad de reconciliarse con Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Pero bueno, eso no es el tema que estamos hablando ahorita. En este momento voy a leerles el versículo 30 y el 31. Cuando el rico estaba en ese lugar, mire lo que estaba viendo Abraham hacia lo lejos, que estaba con Lázaro. Entonces el rico le dice, le pide a Abraham que envíe a Lázaro a los hermanos, o sea, envía a Lázaro, o sea, a Lázaro, quien ya había muerto, que lo enviara al mundo de los vivos a advertirle a sus 5 hermanos para que ellos no siguieran pecando y que no pararan en ese mismo lugar como él. Entonces mira la respuesta que le da Abraham. Dice, el hombre rico dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Versículo 31 de Lucas 16 que estamos leyendo dice, Abraham le dijo, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Entonces la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que no es el diseño de Dios que los muertos sigan conectados con este mundo. No es la voluntad de Dios que los muertos sigan conectados con el mundo de los vivos. Eso es un principio de la palabra de Dios, eso es algo real, eso es algo que Dios estableció desde que creó el mundo y eso hay que entenderlo. Que cuando una persona fallece, se corta toda conexión con este mundo, debe cortarse y debe respetarse esto porque es parte del orden de Dios. ¿Cómo se le llama a esa práctica de tratar de mantener conectándose con los muertos y de conectar a los muertos al mundo físico? Eso se llama espiritismo. Fue llamado una filosofía, pero yo le llamo más una práctica de invocar a los espíritus de los muertos. Eso fue originado en el siglo XIX. Eso fue originado en el siglo XIX en Francia, creyendo en la reencarnación y la capacidad de los muertos de conectar con el mundo físico. Sabemos que la reencarnación es mentira, la reencarnación no existe, porque dice la palabra en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, es una sola vida que tenemos, solo tenemos esta oportunidad y por eso Salomón decía ahí en Eclesiastés, es mejor perro vivo que león muerto. ¿Qué quiere decir? Que es mejor estar vivo, así sea, no sea una persona tan importante, a un multimillonario muerto, a una persona supremamente importante pero muerta. O sea, ya cuando una persona fallece, como decimos acá en Colombia, ya no hay tiempo de llorar, apague y vámonos, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya vivió y ya vivió y tuvo la oportunidad de vivir su vida desde su libre albedrío, tomó sus decisiones y ahora ya está en las manos de Dios y ya le corresponde lo que sucede en adelante con Dios. Habíamos hablado en unos capítulos anteriores que el alma del hombre es eterna. Y por lo tanto el alma del hombre, lo que estamos leyendo acá en Lucas 16, es el alma la que va a esa morada de los muertos, a ese lugar de tormento donde estaba el rico, porque el cuerpo, recuerden que se deteriora y vuelve al polvo, y el espíritu, que es un aliento de vida que Dios sopla en los seres vivientes, ese espíritu regresa a Dios, es un soplo, es un aliento que salió de la boca de Dios, eso es lo que llama la palabra en Génesis como espíritu, eso es lo que la palabra de Dios habla, espíritu, y eso vuelve simplemente a Dios. Eso está también explicado en el libro de Job, no recuerdo este momento en qué capítulo exactamente, pero Job también lo dice en la palabra. Bueno, entonces, volviendo a este tema, ¿qué pasa entonces si los muertos no se pueden conectar con el mundo físico? ¿Qué sucede entonces cuando se hacen esas sesiones de espiritismo y supuestamente aparece la figura de alguien o a través de un medio, esas personas que invocan los muertos y que empiezan a contorsionarse y empiezan a hablar y la voz es exacta al muerto? ¿Qué es lo que sucede? Entonces no son ellos. Mire lo que dice también la palabra, 2 Corintios 11:14, dice que no es de asombrarse porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando hablamos de disfraz, estamos hablando que hay seres espirituales demoníacos que tienen la capacidad, así como el diablo, tienen la capacidad de usurpar identidades, tienen la capacidad de asumir roles y de mostrarse en apariencias falsas, identidades falsas, para hacerle creer a la gente que es el fallecido.
Entonces lo que sucede en esas sesiones de espiritismo es simplemente un encuentro y un diálogo con demonios. ¿Por qué? Porque en el orden de Dios se establece que los muertos no regresan. Los muertos no regresan. En el mundo espiritual no solamente Dios gobierna, también el diablo, que fue llamado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, dice el príncipe de la potestad del aire. Quiere decir de que él gobierna en este mundo para todos aquellos que niegan y que le dan la espalda a Dios. Entonces, lo que hacen es imitar la voz y la apariencia de los muertos en esas sesiones de espiritismo. Porque tienen que aparentar, porque es algo que como no le agrada a Dios, es algo que Dios no respalda y es algo que claramente no se da de una manera real, porque si fuera algo permitido por Dios, seguramente Dios ya lo habría dicho en su palabra. Y bendigan a los muertos cuando hablen con ellos, mándenles saludos de mi parte, ¿no? Dios en la palabra nunca dice por ningún lado eso. Pero les voy a leer, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, que había muchas naciones paganas que hacían culto a los muertos. Mira, el culto a los muertos y toda esta cuestión de espiritismo no nació, bueno, nació como filosofía oficial en el siglo XIX, pero eso venía desde que el mismo hombre se rebeló contra Dios en el huerto del Edén. El espiritismo siempre existió como una práctica. Lo que pasa es que fue reconocida en el siglo XIX en Francia. Sin embargo, sí existía. Entonces, estas naciones paganas, cuando llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, Canaán, dice la palabra de Dios que el Señor les hacía advertencias, porque Él sabía las mañas que tenían estas naciones paganas, y que claro, al hacerse amigos, y venga, y como cuando uno llega al barrio, que la vecina toca la puerta, y vea, le traje este pastel, le traje esta comidita de bienvenida como vecino. Entonces yo me imagino cuando llegó el pueblo de Israel a esos territorios de esas regiones paganas, llegó a poseer la tierra que el Señor le había dado, empiezan los vecinos a rondar por ahí, a saludar y a hacer ojitos, aparte pues de los otros que dice la palabra que se levantaron en guerra contra Israel. Pero bueno, digamos por el lado amable, los buenos, los supuestamente buenos vecinos que iban a empezar a influenciar sobre Israel y los invitaban a sus ritos y a sus cosas. Entonces el Señor le dice, ojo con eso, porque eso no está bien. Mire, dice Deuteronomio 18. Lo que pasa es que les explico de esa manera para hacerlo entendible. Esa es una manera que yo tengo también de estudiar la palabra, de una manera que ha sido muy entendible para mí. Espero que esto les pueda facilitar. Dice Deuteronomio 18, voy a leer la segunda parte del versículo 10, que dice, no permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. A eso se refiere también la astrología, los signos del zodiaco. Sigo leyendo, no permitas que nadie practique la hechicería. Y ojo con lo que voy a leer, ni trate de hacerle brujerías a la gente, y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. ¿Sí ven? Dice que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Y versículo 12 dice, todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. Les está claro que a Dios no le gusta, que esto no es parte del diseño de Dios y que eso no es correcto. Ahora, si Dios aborrece el espiritismo, ustedes se imaginan qué piensa Dios de las religiones que le rinden culto a los muertos. Toda esta doctrina de las ánimas del purgatorio, toda esta doctrina de la santa muerte, del culto a la muerte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es cómo Dios ve la práctica del espiritismo? Y ni qué decir hoy en día con el avance de la tecnología, ahora en la era que estamos viviendo, la inteligencia artificial, lo que se le ha denominado como la resurrección digital, lo pueden buscar en internet, la resurrección digital, que son chatbots en sí, avatares digitales, en donde recrean digitalmente la apariencia del difunto, físicamente, le hacen la construcción de su voz de manera digital, le construyen su supuesta identidad. Entonces los familiares pueden hablar con él todo el tiempo. Tienen conversaciones supuestamente con el abuelito que murió, con la mamá que murió, no sé qué, evocando recuerdos, provocando reacciones emocionales en la gente. Eso es un total impacto a la salud mental de las personas, porque sin nada de eso, a veces no es fácil pasar ese duelo y sanar y volver y levantarse para seguir adelante. ¿Se imaginan con esto que facilita la tecnología? Una vez en medio de un programa de televisión, eso lo encontré en las redes sociales, en las noticias, que en medio de un programa de televisión hicieron una demostración de estos chatbots, de lo que llaman el chatbots muerte, el otro chatbots muerto o fallecido. Hay varios, ¿no? Y es que muchos de ustedes se quedarían aterrados de lo que está pasando en el mundo digital. Algunos ya lo saben, pero otros no. Yo la verdad no sabía mucho de esto hasta hace poco. Y en medio de un programa de televisión se dieron ese tipo de cosas y la gente lloraba y eso hubo un sacudimiento emocional tremendo y eso levantó tremenda polémica y se originó el debate de si esto realmente es ético, si es legal, si es beneficioso para la gente que no ha superado el duelo y que además trae afectaciones delicadas al tema de salud mental. La verdad, esto se llama, mis queridos amigos que me escuchan, espiritismo digital. O sea que el diablo se
el diablo se nos modernizó. Entonces ya la palabra de Dios pues nunca pasa de moda, obviamente. Lo que habla de Deuteronomio 18 aplica para todo, aplica tanto en las mesas que se sientan, se toman de las manos, empieza el medium ahí a torcer los ojos, eso se aplica hasta en el computador, cuando ya el medium es la misma inteligencia artificial. Entonces, qué abominable es eso, qué horrible es eso. De verdad que amar a alguien que murió no es pecado, pero por las leyes del universo, nosotros no debemos insistir en seguir conectados con ellos. Mi padre murió hace varios años y yo tenía en el celular, en una conversación, yo tenía un audio de mi papá, y ya al tiempito que él murió, yo pasé el duelo y todo, me dio por escuchar ese audio de papá y yo me estremecí, yo dije, no, eso no es de Dios, yo sentí como la voz del Espíritu Santo que me exhortaba y como usted qué está haciendo ahí. ¿Por qué? Porque papá está con Dios, papá está muy bien, pero él no puede conectarse conmigo, no lo puedo volver a traer aquí, ni yo puedo ir allá, nada que ver. Va a llegar un momento cuando el Señor Jesucristo regrese. Dice la palabra que nos vamos a reunir todos, vivos y muertos. Yo lo voy a volver a ver en ese tiempo. Para mí esto es una despedida provisional. Después veremos a aquellos que han muerto, pero respetemos las leyes de Dios, respetemos los espacios, respetemos los órdenes de Dios, el diseño de Dios, sujetémonos a ello para que seamos bendecidos, porque esto de la gente, el culto a la muerte que le dan en el cementerio, le llevan comida, yo me acuerdo que en las culturas siempre, que le llevan comida a los muertos, entonces el cementerio es lleno de comida, y que las velas, que para que no sientan frío, eso no es cierto. Miren, por eso les leí Lucas 16, ya lo que fue, y que vamos a hacerle una misa a doña Pepita que murió, que para que Dios la saque de pena la haya descansar, no la va a sacar de ningún lado, ella está donde debe de estar, porque ya lo que fue, mientras hay vida y esperanza, dice Eclesiastés, no se les olvide, mientras hay vida y esperanza, pero cuando uno muere, ya se acabó, como cuando usted está en el teatro viendo la película, ya en el cinema, y ya empezaron a pasar los créditos y dice fin, con así grandes letras, fin, y entonces usted se queda sentado, pero le prenden la luz, empieza la señora a barrer, a recoger los restos de crispeta, las cajas de cartón, y usted se queda ahí sentado. ¿Qué le dice la señora? Caballero o dama, se acabó la película, tenga la bondad de salir ya porque vamos a cerrar, así de sencillo. Entonces, tenemos que saber que las cosas tienen su tiempo, todo tiene su tiempo y su lugar bajo el cielo, como lo dice Eclesiastés también, cuando leímos Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 1, mejor dicho. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia nos recuerdan que hay que respetar los tiempos de Dios, que hay que respetar los diseños de Dios y que todo tiene un orden. Así es que el amor no nos lleve a nosotros a violar ni a traspasar los diseños de Dios. Primero que todo, porque nadie es feliz practicando el espiritismo. Segundo, porque las personas con las que supuestamente nos comunicamos no son personas, son demonios. Y tercero, porque eso es pecado y eso espiritualmente nos contamina y eso espiritualmente nos trae ruina, nos trae maldición a nuestra vida. Que Dios nos guarde de desagradarle, que Dios nos guarde de nosotros hacer algo contra su soberanía, contra su poder, porque eso es como cuando alguien diseña algo y usted llega y lo desbarata y dice, no, eso así no está bien, eso es de tal y tal manera, ¿sí? Lo que hace Dios es perfecto, nosotros no podemos cuestionar los diseños de Dios, ni las leyes de Dios, no se debe cuestionar. Dios permite el desarrollo de la ciencia y el avance de la tecnología, pero cuando se aplica en beneficio de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, pero no usar la ciencia y el avance tecnológico para levantarse contra los diseños de Dios. Ahí es donde está el problema del ser humano. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, la tecnología y la ciencia no son de Satanás, la tecnología y la ciencia surgen de la misma sabiduría y la inteligencia del hombre que Dios le dio al hombre para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no debe ser usada para prácticas paganas, no debe ser usada para burlarse de Dios, ofender a Dios y blasfemar contra Dios. Bueno, espero entonces que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición. Respeto mucho y quiero mucho y hablo con mucho respeto este tema a la gente que ha practicado el espiritismo. Pero déjeme decirle, eso no es correcto. Usted es libre de seguirlo practicando. Usted escucha este audio y me dice, no, es que a mí me gusta, no importa, yo sigo, no me moleste, eso es mi vida, listo, hágalo. ¿Por qué? Porque usted tiene libre albedrío y yo no puedo obligarlo o obligarla a que no lo haga. Eso ya es cosa suya. Pero que no diga después que no le advertimos, como dice por ahí el programa de televisión, que no se diga que no lo supo, porque ya cuando usted lo sabe, ya es responsable de si lo sigue haciendo. Ya lo sigue haciendo, no lo sabía, bueno, ya lo sabe, ahorita ya está bajo su propia responsabilidad. No, que es que mi abuelita, mi abuelito y que todos mis antepasados practicaban el culto a los muertos de generación en generación, yo cómo voy a traicionar a mi familia. Y yo, bueno, prefiere no traicionar a su familia, pero sí prefiere traicionar a Dios. Y eso es peor todavía, porque está poniendo a su familia por encima de Dios. Ojo con eso. Bueno, entonces, no estoy enojada, estoy simplemente de una manera muy gráfica porque así hablo yo, trato de hablar un poco jocoso porque la palabra de Dios es maravillosa y trae gozo, trae alegría, trae regocijo, pero también trae exhortación y es importante. En medio de la charla que tenemos tan amena y este audio que ya está un poquito larguito, pero bueno, es porque es necesario saberlo, así que no insistan en tocar una puerta que no se debe abrir, no insistan en incursionar en dimensiones en donde Dios no nos ha dado permiso.
seamos obedientes, porque todo lo que trata de violar los diseños de Dios se llama rebelión. Ojo con eso. Vamos a orar. Si alguno de ustedes ha practicado el espiritismo y es consciente en el día de hoy que necesita arrepentirse, vamos a hacer una oración para que usted renuncie al espiritismo, para que todo lo que vino como consecuencia de la práctica del espiritismo sea anulado en su vida. Si alguien que usted conoce, a su familia, etcétera, las tradiciones religiosas han sido terribles. Por eso dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, creo que es el capítulo 7, donde dice que, espera, ya lo voy a buscar, donde dice la palabra que ustedes prefieren seguir sus tradiciones en vez de obedecerme a mi Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, si verá que ya le voy a decir, Marcos capítulo 7 dice, ustedes han olvidado, es el versículo 8, ustedes han olvidado los mandamientos de Dios y solo cumplen tradiciones humanas. Dice el versículo 19, también les digo, vaya a la manera de ustedes convencer a la gente para que sigan la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. ¿Sí? Entonces, y dice el 7, me devuelvo, dice, de nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. O sea que todo lo que dice la palabra sobre los mandamientos de hombres no son agradables a Dios. Marcos capítulo 7, me devuelvo más arribita, dice, versículo 5, por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados y comen con las manos impuras? Jesús les dijo, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Hablando pues de las tradiciones humanas. ¿Cuáles son las tradiciones humanas? Todo lo que hizo mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuelita, mi mamá, mi no sé qué, todo lo que hicieron de generación en generación, que lo repiten. ¿Por qué lo repiten? Porque todo el mundo lo hizo. Así como el dicho que dice que ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Y no, señor, usted no tiene por qué seguir a Vicente ni a toda la gente. Usted lo que tiene que leer es la palabra de Dios, para que no siga a Vicente, para que siga a Dios. Y vamos a cortar con eso. Eso no es ser infiel a la familia. Mire, la familia tiene su relación con Dios cada uno, su tatarabuela que ya murió, su abuelita, todos esos antepasados tan hermosos que amamos, que nos dieron tanto amor aún de niñez, son lindos y tenemos que honrarlos, y honrarlos no es seguir sus costumbres paganas o con eso, honrarlos es hablar bien de ellos y no exponer sus malos actos, es guardarles, pero una cosa es honrar sus antepasados y otra cosa es practicar lo que ellos practicaron, o sea que no vamos a cortar el ciclo. Ahora en redes sociales y la psicología moderna que habla tanto de romper el ciclo, de romper el cordón umbilical, de que la salud mental, bueno, si usted quiere romper el ciclo, empiece rompiéndolo, cortando con el paganismo, de toda esa tendencia que venía de generación en generación, y esto es parte de ello. Nada del culto a los muertos, de la adoración a las ánimas del purgatorio, ni que a la Santa Muerte, ni nada de eso. Si usted está dispuesto, vamos a orar, porque el poder de la muerte no puede seguir gobernando ni la vida suya, ni la de sus hijos. Si usted corta, sus hijos también van a ser libres, y de en adelante la gente no va a seguir viviendo bajo esa tradición familiar, que es una maldición. Los antepasados no sabían, pero el Señor tiene misericordia. Él es el único que sabe qué va a pasar con ellos. Yo no digo nada ni juzgo a nadie, pero ojo pues que nosotros sí tenemos la oportunidad de tomar decisiones ahora. Es mejor perro vivo que león muerto. O sea, mientras hay vida y esperanza, y la esperanza que tenemos ahora es de cambiar la historia. Cambia tu historia. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por esta enseñanza y pongo delante de tu presencia, Señor, cada persona que está escuchando este mensaje. Te doy gracias, Señor, por hablar acerca de lo que es el espiritismo, por hablar acerca de lo que piensas tú sobre la muerte, Señor. Dice tu palabra en Apocalipsis 1:18, que tú le arrebataste a Satanás el poder que tenía sobre los seres humanos, que también le quitaste las llaves a la muerte. Eso significa que tienes, Señor Jesucristo, autoridad sobre el poder de la muerte, que no adoramos a la muerte, adoramos a Jesucristo, el que venció la muerte. Repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y tomo la decisión de arrepentirme, reconociendo que yo y mis antepasados hemos adorado a la muerte, que hemos rendido culto a los muertos, que habíamos estado practicando el espiritismo, que habíamos estado siguiendo tradiciones religiosas mientras nos apartábamos de ti. Señor, perdón te pido de todo corazón para que perdones mi vida, mi familia, para que perdones, Señor, por favor, a mis generaciones futuras, y en mi cortes toda maldición de espiritismo. Hoy renuncio, repita conmigo, en el nombre de Jesús, hoy renuncio, Señor, al espiritismo. Hoy renuncio en el nombre de Jesús al poder que tenía la muerte sobre mi vida. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda consagración que hicieron cuando yo era niño, cuando yo era niña, toda consagración que hicieron
de mí a la muerte. Corto toda consagración y toda dedicación a la muerte. Rechazo en el nombre de Jesús ahora mismo toda costumbre y toda tendencia de culto a los muertos y de culto a la muerte, porque tú eres un Dios de vivos y porque veré tu gloria en la tierra de los vivientes. Señor, hoy renuncio y corto todo lazo con el espiritismo. Hoy renuncio y corto todo lazo con la adoración a la muerte. Hoy renuncio y corto todo lazo con el culto a los muertos, con el culto a las ánimas del purgatorio. Declaro en el nombre de Jesucristo que soy libre de toda maldición, porque tú te hiciste maldición por nosotros. En la cruz moriste y te llevaste nuestras maldiciones. Y por eso, Señor Jesucristo, hoy recibo tu salvación, recibo tu perdón y me sacudo y rechazo en el nombre de Jesús toda maldición que recaía sobre mi vida. Hoy te pido, Señor, como dice tu palabra, repita conmigo, como dice tu palabra en Lucas 11:25, hoy en el nombre de Jesús declaro que tú, Señor Jesucristo, eres la resurrección y la vida. Dice tu palabra, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, así como dice en la Escritura en Juan 11:25. Tú eres la resurrección y la vida, y por lo tanto yo creo en ti y recibo vida eterna. A partir de hoy, tú quitas de mí toda maldición de muerte y a partir de hoy recibo vida eterna en el nombre de Jesús. Señor, oro por todos los que hicieron esta oración. Corto con la autoridad del Señor Jesucristo toda maldición de muerte sobre sus vidas. Echo fuera en el nombre de Jesús todo poder de la muerte. En el nombre de Jesús lo envío al abismo, todo poder de la muerte. Desato sus vidas de todo control de muerte, de todo poder de muerte, y declaro vida sobre ellos. Declaro vida sobre ellos, vida sobre su descendencia. Anulo y cancelo toda maldición de muerte por el culto a la muerte. Declaro en el nombre de Jesús libertad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús declaro libertad, y declaro sanidad. Y aquellas personas que aún han estado pasando por duelo y que han estado llorando a sus familiares fallecidos, declaro también la sangre de Jesús que cubre sus corazones, la sangre de Cristo que sana su dolor, la sangre de Cristo que sana sus heridas, que sana, Señor, ese luto, porque dice tu palabra en Isaías 61 que tú has venido a sanar el corazón enlutado, tú has venido a quitar el luto de nuestras vidas, tú cambias nuestro lamento en baile, tú has venido, Señor, a cambiar nuestro llanto en gozo, porque tú eres la alegría, tú eres nuestra paz. Dígale conmigo: Espíritu de Dios, tú eres mi gozo. Lléname de tu gozo, Espíritu Santo, y que a partir de hoy, Señor, yo pueda adorarte de la manera correcta y que pueda ver las cosas de la vida de la manera correcta. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Amén. Bueno, entonces espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. Para mí fue de mucha bendición. Recuerde que seguimos estudiando, estén pendientes de tarea. Les queda estudiar, yo miro por aquí, en la palabra de Dios. Van a leer Eclesiastés capítulo 10. Sí, vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 10 y capítulo 11, porque el capítulo 10 tiene mucha sabiduría, pero también el capítulo 11. Vamos a mirar si sale de ahí. No recuerdo. Bueno, entonces vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 10 y capítulo 11, y ya en la próxima enseñanza les doy la indicación de qué tema vamos a estudiar de allí. Les bendigo. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita, estudien las demás enseñanzas y compartan estas enseñanzas con la gente que lo necesita. Compártanlo. No les estoy hablando de religión, les estoy hablando de la palabra de Dios, les estoy hablando del Señor y lo que Él opina, porque la religión es lo que ha conducido a la gente a tantos errores. Las religiones no salvan a nadie, pero el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Muchas bendiciones y nos vemos entonces.